¿Eres de los que piensan que existe el arte chairo y el arte fifí? No sé si sea el caso de ustedes, pero yo sí he sido testigo de muchísimas discusiones entre pretensos o aspirantes a ser poetas, entre lo que es la poesía y lo que no es poesía. Pero como también me estoy ocupando de pintar, he entrado a las discusiones que se traen Avelina Lesper, José Antonio García Villarán, César Córdoba, el doctor Francisco Soriano, sobre lo que es arte y lo que no es arte. Para mí la poesía también es una expresión artística, por lo tanto traslado los conceptos de una disciplina a otra. En cuanto a la poesía, ya Adolfo Becker ya nos dijo en su rima número 21, poesía eres tú. Pero cuando se trata de arte, en el término más amplio, ¿qué es lo que sí podemos considerar arte o que no podemos considerar? Como ocurre en estos tiempos, con muchas cosas, llegar a un consenso sobre lo que es arte o no es arte rebasa los límites de cualquiera. Una de las virtudes que tiene el entrarle a estas discusiones es que ponen sobre la mesa y hacen visible situaciones que antes solamente estaban dentro de la academia. Aquí el problema es que aquel que se quiera colocar en la mira de los lectores de poesía tiene ahora muchas más dificultades porque la competencia es feroz. La producción poética en estos últimos 30 años es exorbitante. No, ahora te encuentras montones de propuestas poéticas, sobre todo en las redes, pero sí dices, ay, híjole, esto no me llega, esto no me gusta, esto no me dice nada. Para no colocarme como la mandamás en este tema, quiero comentarles que esta discusión sobre lo que es y lo que no es el arte es muy añejo. Por ejemplo, y para recurrir a poetas muy populares no hace mucho, se decía que Benedetti no era realmente poeta porque su estilo es bastante directo y también se comparaba con la poesía de Octavio Paz, que es muy hermética para quienes no tienen las suficientes lecturas o referencias académicas para apreciar ese nivel de poesía, lo mismo con Jorge Luis Borges. Sin embargo, hubo un fenómeno. Octavio Paz llenaba los recintos académicos, pero Sabines llenaba los recintos del pueblo. Ellos fueron un fenómeno en su momento, porque hicieron llegar la poesía al público en forma masiva. Si me preguntan ahora qué tiene de particular eso, pues les diré que actualmente la poesía, a pesar de que se escribe mucho, no es un género que se demande ni en las librerías, ni siquiera en los recitales, porque a veces solamente van a estar los poetas como escuchas y como difusores de su trabajo. Creo que el problema está en esta tendencia que tenemos todos de imaginar que lo que nosotros decimos y conocemos es mejor que lo que los otros hacen. Desde luego, no se trata de relativizar todo para que parezca que todas las expresiones humanas son arte, pero tampoco de suponer que si no encaja en los cánones que ha dictado la academia, entonces ya no es arte. Creo que aquí lo que para mí tiene sentido es que todas las expresiones artísticas, comerciales o no, famosas o no, cultas o no, tienen un propósito. En mi generación nos acercamos a la poesía a través de los clásicos que nos enseñaban en la escuela, pero también a través de escritores que utilizaban un lenguaje muy accesible para cualquiera de nosotros y que de alguna manera nos hicieron sensibilizarnos sobre ese estilo de comunicación que es la poesía. Así que, analizando este asunto de la producción artística y de hasta dónde cualquiera de nosotros tiene autoridad para decidir qué es arte y qué no es, o qué es buena poesía y qué no es buena poesía, yo los invito a que piensen que quizá no es conveniente censurar la producción artística de ningún nivel, justamente porque cada grupo social genera sus expresiones y finalmente son apreciadas por el público al que están dirigidas. Puede a nosotros no gustarnos, podemos nosotros a ellos no gustarles, pero ¿qué nos da autoridad para suponer que esa expresión es mala o esta es muy buena? Desde luego, los conocimientos técnicos que nosotros podamos poseer para encajar nuestra producción en algo que consideramos mejor, es correcto, está bien, pero no está bien que aquel que está haciendo algo distinto no merezca tener un espacio, no merezca tener respeto o derecho a hacerlo. ¿Por qué?
Si vivimos en una sociedad dividida por la economía y los recursos culturales, no podemos esperar uniformar los gustos. En la segunda mitad del siglo XX hubo una explosión de producción cultural en todos sentidos. Había avidez por crear nuevas corrientes, nuevas formas de expresión, y surgieron movimientos que tal vez no logren trascender. Pero lo que sí trasciende es que cada vez que se popularizan expresiones culturales, parece haber un salto cualitativo en la sociedad, porque más personas se involucran con el arte y la cultura. La explosión de oferta poética actual es resultado de la gran difusión de literatura que hubo en el mercado editorial el siglo pasado. El arte nos sensibiliza y nos humaniza, no importando si es universal o no. Eso lo define el tiempo. Algunos exigentes llamaban a Benedetti Vendedetti, porque su poesía era comercial. Pero justamente eso la hacía accesible al público, incluso a aquellos que pensaban que no disfrutaban de la poesía. En cambio, si lo único que hubiese existido hubiese sido Octavio Paz, quizá no se habría extendido el gusto por la poesía de la forma que lo hizo, o al menos en América Latina. ¿Y qué decir de Neruda, que atrapó a millones de jóvenes con un poemario escrito cuando solo contaba con 17 años? Ese libro célebre que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. A lo que quiero llegar es a que entendamos que todas las expresiones que se consideren poesía o que se consideren arte lo son, solo que no para el mismo público. Por ejemplo, para llegar a entender o disfrutar el poema Altazor, sí necesitas haber empezado leyendo a otros poetas menos complejos, quizá como Benedetti o Jaime Sabines, que son más líricos y menos eruditos que Octavio Paz. ¿Qué tanto es válido que haya quienes se empoderen con el micrófono diciendo esto sí es arte, esto no es arte, esto sí vale, esto no vale? Y vuelvo al punto, cualquier expresión artística es válida. ¿Por qué? Porque está sensibilizando y está siendo creada desde un ambiente sociocultural e histórico, y si está siendo popular es porque tiene público. Que no sea refinado y que a veces tienda a la vulgaridad es otra cosa, pero no porque esté tendiendo a la vulgaridad o a lo simple signifique que no merezca estar ahí, puesto que no sabemos en qué momento esta expresión, que puede no gustarles a muchas personas con un sentido de la estética mucho más afinado, está sirviendo para que otras personas que no se habían acercado al arte se vayan acercando poco a poco, porque de esto se trata, de ir aprendiendo entre todos, de irnos enseñando unos a otros y de irnos abriendo camino. No podemos esperar que una persona que vive en un barrio de muy escasos recursos, donde ni siquiera hay servicios, no se le puede exigir que disfrute la música clásica porque sus referentes no son esos. Tampoco se puede exigir que cualquiera o que todo el mundo esté leyendo montones de libros cuando en su casa ni siquiera existen los libros, o que disfrute la poesía cuando ni siquiera lee las noticias en el periódico. Entonces, desde mi punto de vista, pues está bien que haya personas como estos que mencioné, que se pasan discutiendo y poniendo sobre la mesa este asunto de determinar qué es arte y qué no es arte, o que si esto es corriente, vulgar, o esto es culto y saludable. Estas discusiones no le sirven demasiado a la gente común y corriente, la gente de la banqueta, que vive agobiada con sus problemas cotidianos y que a lo mejor en las expresiones artísticas que tiene al alcance encuentra un oasis de paz, de tranquilidad o de gozo. Y si lo encuentra a través de esas expresiones, puede ser que un día él mismo, por su propia cuenta y sin darse cuenta, quiera acceder a otras expresiones más elaboradas, más finas y más complejas. Bueno, si tienen algo que añadir, les invito a que lo hagan. Y gracias. Desde luego les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del video y no olviden suscribirse por favor o dar un like, y pues espero que estén muy bien y nos seguimos viendo por aquí. Hasta pronto.